Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Vamos a ver ahora la inversa de la distribución normal estándar o área bajo la curva y queremos conocer el valor de z que corresponde a esa área. Usaremos tablas de distribución normal estándar, funciones de Excel y la calculadora de distribuciones de probabilidad que elaboramos en este canal. La inversa de la distribución normal estándar tiene varios usos en estadística inferencial, como los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, el tamaño de muestra, entre otros más. En todo momento en que vean Z alfa en algunas aplicaciones de estadística, se va a referir a la inversa de la distribución normal estándar, donde el valor de alfa corresponde al área bajo la curva. Veamos algunos ejemplos usando las tablas. Recuerden que las tablas las pueden encontrar en los apéndices de cualquier libro de estadística. En la caja de descripción dejaré la bibliografía correspondiente a las tablas que usaremos aquí. El ejercicio que vemos en pantalla nos pide determinar el valor de z para el cual el área a la derecha, tal como lo indica el signo de desigualdad, corresponda a 0.075. De manera gráfica lo podemos visualizar de esta manera. Tenemos la probabilidad del lado derecho y desconocemos el valor de z. Como vimos en el video anterior, las tablas nos van a dar los valores desde la izquierda y hasta la derecha. Por lo tanto, debemos de cambiar la dirección de la probabilidad. Es decir, si nosotros buscamos el lado derecho, que corresponde a la zona marcada en color naranja, entonces la zona en color blanco, que será el lado izquierdo, es la diferencia de 1. Recordemos que todo el área equivale a 1. Usaremos entonces los valores de tabla de z positivos y vamos a localizar el valor de 0.925 entre los valores de la tabla que corresponden a los valores de probabilidad. Al localizarlo, entonces señalamos los valores de la primera columna y fila en los que intersecta dicho valor. Así, el valor desconocido de z equivale a 1.96. Tenemos otro ejemplo. Ahora nos pide localizar el valor de z para el cual el área a la izquierda, como lo indica el signo de desigualdad, es de 0.1841. Como este valor es menor a 0.5, entonces debemos usar la parte de valores negativos de la tabla de distribución normal estándar. Nuevamente localizamos el valor correspondiente al área bajo la curva y las intersecciones para la columna y fila primera, de manera que el valor desconocido de z corresponde a menos 0.9. En este ejemplo nos piden localizar un valor entre dos valores desconocidos de z, uno negativo y otro positivo. Se encuentra el 68.26% de la curva, es decir, una probabilidad de 0.6826. Toda la curva tiene un área total de 1, por lo tanto debemos de calcular el valor de cada una de las esquinas. Eso quiere decir que las dos esquinas blancas equivalen a 0.3174 y cada una de las esquinas corresponde a una probabilidad de 0.1587. De manera que lo que vamos a buscar es el valor a la izquierda de un valor z negativo desconocido usando las tablas de valores negativos. Nuevamente, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, localizamos el valor de probabilidad y su intersección con la columna y fila correspondiente. De manera que a la izquierda vamos a tener menos una desviación estándar y de acuerdo con la propiedad de simetría de la curva, del lado derecho, para el mismo valor de probabilidad, tenemos un z de 1. El resultado lo podemos escribir como un intervalo como z entre menos 1 y una desviación estándar equivale a 0.6826 de área bajo la curva o probabilidad. Ahora, ¿cómo podemos resolver estos ejercicios?
mediante funciones de Excel. Tenemos los mismos ejercicios que hemos resuelto usando las tablas de distribución normal, ahora usando las funciones de Excel como inversa normal estándar. Recordemos que Excel también va a funcionar como la tabla, es decir, nos va a dar siempre los valores de izquierda a derecha. Entonces, notemos que lo que queremos calcular en este primer ejercicio es el lado derecho de un valor desconocido, equivale a 0.075. La función de Excel correspondiente es inversa normal estándar y solamente nos va a pedir un argumento que es el valor de probabilidad. Este valor de probabilidad siempre corresponde a toda el área del lado izquierdo de la curva normal. Por lo tanto, si la derecha, según lo que yo estoy buscando, es 0.075, entonces la izquierda será la diferencia con respecto a 1. Es el único argumento que nos pide, entonces el valor de z desconocido equivale a 1.44. En el intervalo, recordemos que cuando los signos ambos son menor o igual, entonces hacemos referencia a la parte interna de la curva, es decir, la parte interna equivale a 0.6826, pero nosotros tenemos que calcular un valor de una esquina. Eso quiere decir que usamos la inversa y la probabilidad de la esquina izquierda será 1 menos 0.6826 para que determine las dos esquinas, pero como cada esquina va a ser exactamente la misma área por la simetría, entonces esta la vamos a dividir entre 2 para que así tengamos el valor de la esquina del lado izquierdo. Nos va a devolver un valor negativo, menos 1, por la simetría, entonces el valor positivo será de 1. Vamos a usar ahora la calculadora de distribuciones de probabilidad que elaboramos en este canal. Ya lo hemos mencionado en videos anteriores. No es propiamente una calculadora, es una hoja de Excel que nos va a ayudar a resolver más fácilmente los ejercicios. Nuevamente vamos a hacer los mismos 3 ejercicios y vamos a notar cómo es que tenemos que utilizarla dentro de la calculadora que nos da distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua. Nos vamos a centrar en la distribución normal para poder indicar que esta es una distribución normal estándar. Recordemos que ella tiene promedio 0, desviación estándar 1 y el acumulado para las distribuciones continuas siempre será de 1. Es importante que se revise el video relacionado con la distribución normal para comprender estos conceptos que acabamos de explicar. Muy bien, ahora nos vamos a centrar entonces en los valores de la inversa. Justamente son los valores que nos va a dar en esta zona que tenemos por debajo del entre y fuera. Eso lo explicamos en el video anterior, y como vemos nos va a devolver siempre dos valores, tanto el de la izquierda y el de la derecha. ¿Qué necesitamos escribir? Pues simplemente el valor de probabilidad. Recordemos que para que sea estándar siempre voy a manejar media de 0 y desviación estándar de 1. Y este valor de probabilidad es importante que nosotros coloquemos siempre una de las esquinas, ya sea la derecha o la izquierda, pero que nunca esta celda que vamos a ocupar como valor de probabilidad sea de 0.5. Veamos, si yo le pongo 0.5, estoy hablando de la mitad de la curva y por lo tanto el valor será de 0, tal y como me lo está indicando tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Por qué? Porque la probabilidad que coloqué pues fue 0.5, es decir, la mitad de la curva normal. El primer ejercicio nos pide localizar el valor de z que a la derecha tenga 0.075. Recordemos, este valor es menor a 0.5, por lo tanto sí lo podemos ocupar para determinar el valor desconocido usando la calculadora y que nos devuelve el valor inverso. Con media 0, desviación estándar 1, entonces escribimos la probabilidad de 0.075. El valor que nos interesa es el de la derecha, que corresponde a 1.44. A la izquierda tenemos el mismo valor, recordemos, por la propiedad de simetría de la distribución normal. Veamos el segundo ejemplo. Ahora nos pide localizar un valor a la izquierda que corresponda a un área de 0.1841. Nuevamente, este valor de probabilidad es una esquina, tal como me lo está solicitando en la pregunta. Valor
desconocido a la izquierda, de acuerdo con el signo de desigualdad, y entonces lo podemos usar directamente en la calculadora. Escribimos el valor de probabilidad, 0.41, y ahora el valor que nos interesa es el de la izquierda, menos 0.9. Último ejercicio. Nuevamente, recordemos, si nosotros tenemos un intervalo y los signos en ambos lados de la Z mayúscula, que nos representa que es una distribución normal estándar, entonces nos están indicando que este valor de probabilidad corresponde al centro. Recordemos que nosotros debemos escribir una esquina. La calculadora sigue siendo una hoja de Excel, por lo tanto en la celda de probabilidad nosotros podemos plantear una operación. ¿Qué operación vamos a plantear? De toda la curva vamos a restar la zona central, que es 0.6826, pero como nos interesa solamente una esquina, entonces esta la vamos a dividir entre 2 para que de esa manera tengamos el valor de la esquina. Cada esquina corresponde a 0.1587 de probabilidad, y entonces los valores de izquierda y derecha son de menos 1 y 1 respectivamente. Así de fácil podemos calcular los valores de la distribución normal estándar inversa. Es estándar, no olvidemos, media 0 y desviación estándar 1. Como resumen, entonces tenemos los valores desconocidos tal como los habíamos obtenido ya usando las tablas de distribución normal estándar. Evidentemente vamos a ser más rápidos y más fácil usando la calculadora o mediante el uso de Excel directamente con las funciones. Ya con lo que hemos aprendido entre la distribución normal que vimos en el video anterior y la inversa de la distribución normal estándar, entonces podemos resolver ejercicios de aplicación. ¿A qué se refiere un ejercicio de aplicación? Bueno, no está estandarizado, por lo tanto vamos a tener valores de una variable de interés que va a seguir una distribución aproximadamente normal. Vamos a resolver un ejercicio de aplicación nuevamente usando las tablas mediante función de Excel y a través de la calculadora de distribuciones de probabilidad. Pensemos en una empresa que elabora test y conoce los dos parámetros de más importancia en la distribución normal, que es el promedio. Esta empresa fabrica sobres de té con un promedio de 1.01 gramos y también conoce su desviación estándar, que equivale a 0.02 gramos. Vamos a resolver solamente dos ejercicios. Queremos encontrar a la variable X, que es el peso de los sobres de té, y queremos encontrar la probabilidad o el porcentaje de la producción que tiene un peso menor, tal como lo indica el signo de desigualdad, a 0.98 gramos. Y bien, también queremos encontrar cuál es el valor de peso X desconocido, que a la derecha representa el 1.25% de la producción. Tenemos un ejercicio de aplicación de probabilidad y un ejercicio de aplicación de inversa de la distribución normal. Vamos a resolver los dos ejercicios mediante las tablas. En el primer ejercicio queremos el lado izquierdo de 0.98. Recuerden que las tablas son valores estandarizados, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es estandarizar ese valor de X que queremos encontrar mediante la fórmula de Z. Buscamos las diferencias entre el valor desconocido, la media, dividido entre la desviación estándar. Así nos da una desviación a la izquierda de menos 1.5 desviaciones estándar. Lo escribimos en términos de Z y queremos encontrar el área bajo la curva a la izquierda de menos 1.5 desviaciones estándar. Vamos a la tabla, ¿sí? Y como lo vimos en los videos anteriores, vamos a localizar en la primera columna el entero y el decimal. No tenemos centésimas, por lo tanto, la centésima que vamos a usar es la centésima 0. Aquí tenemos el menos 1.5 y tenemos en la centésima 0 donde intersecta va a corresponder al valor de probabilidad. Eso quiere decir que el 6.68 de los test que produce la empresa tienen un peso inferior a 0.98 gramos. En la segunda pregunta de este ejercicio de aplicación nos piden encontrar el peso para el cual corresponde el 1.25% de lo que la empresa produce. El peso debe ser un peso mayor, es decir, un peso que esté hacia la derecha de la media. Por lo tanto,
recordando que las tablas de distribución normal nos devuelven los valores de izquierda a derecha, vamos a cambiar la dirección de la probabilidad. Es decir, si la derecha equivale a 1.25%, entonces equivale a 0.0125 de probabilidad. Ese valor se lo restamos a 1 para conocer el lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos un ejercicio de inversa a la distribución normal estándar, en donde la izquierda al valor de z desconocido equivalga a 0.9875, y la intersección para la primer columna y fila, de manera que el valor desconocido de z es de 2.24. Ahora vamos a hacer un poco de álgebra. Lo que nosotros tenemos es el valor de z, pero queremos conocer el valor de x. Es decir, sustituimos z con nuestra fórmula de estandarización y con un despeje encontramos que el peso que corresponde al 1.25% de la producción es de 1.055 gramos. Ahora vamos a resolverlo mediante las funciones de Excel para un ejercicio de aplicación de la distribución normal. Excel nos va a diferenciar entre la distribución normal estándar, la inversa normal y la inversa normal estándar. Para responder, definimos a nuestra variable. La variable X corresponde al peso de los sobrecitos de T. Recordemos que estos parámetros los conocemos del proceso, nos los dieron en el ejercicio, y el peso promedio de los test equivale a 1.01 gramos con una desviación estándar de 0.02 gramos. Bien, en este caso, usando Excel, no tenemos que estandarizar. En la distribución normal N nos va a solicitar 4 argumentos: el valor de X, para el cual quiere encontrar la probabilidad, el promedio conocido, la desviación estándar conocida y el acumulado, que recordemos, para todas las distribuciones continuas, el acumulado va a ser 1 para que nos devuelva toda la sumatoria de probabilidad. Como queremos encontrar el lado izquierdo, entonces aplicamos directamente la distribución normal. Nuevamente, ¿por qué no usamos la estándar? Porque no tenemos valores de z, sino tenemos valores de distribución normal con media y desviación estándar conocida. Nuestro valor a la izquierda es de 0.98 y ahora vamos a elegir los parámetros que nos dan el promedio y la desviación estándar. Recuerden que el acumulado para las continuas siempre va a ser 1 y nos va a devolver el valor de probabilidad. Eso quiere decir que el 6.68% de la producción tiene un peso inferior a 0.98 gramos. En el siguiente ejemplo tenemos un valor de inversa, ¿verdad? Porque desconocemos el valor de X, que es el peso del sobre de T, pero sí sabemos que a la derecha de ese valor desconocido debe contener al 1.25 de la curva de distribución normal. Muy bien, estamos hablando de una inversa. También Excel nos va a devolver la inversa normal estándar y la inversa normal. ¿Qué diferencia? En la inversa normal nos va a pedir 3 argumentos: el valor de probabilidad, que debe ser el lado izquierdo siempre, la media y la desviación estándar. Entonces, si la derecha equivale a 1.25%, entonces la izquierda debe ser la diferencia con respecto a 1 menos 0.0125. Lo tenemos en porcentaje, lo debemos de pasar como probabilidad. Y elegimos los parámetros conocidos: promedio y desviación estándar. Por lo tanto, el valor que desconocemos es de 1.055 gramos. No tenemos que hacer más cálculos, puesto que Excel nos permite, a partir de la fórmula que utilizamos, ya calcular el valor directo de la variable, en este caso el peso de los sobres de test. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio de aplicación usando la calculadora. Tenemos los parámetros promedio y desviación estándar y queremos calcular en primera instancia cuál es la probabilidad de que cualquier sobre de T tenga un peso inferior a 0.98 gramos. Vamos a la calculadora. Nos ubicamos en distribución de probabilidad continua y normal. Ahora no es estándar, por lo tanto
no podemos usar promedio de 0 y desviación estándar de 1, sino es un ejercicio de aplicación con una media de 1.01 gramos y una desviación estándar de 0.02 gramos. Recordemos que el acumulado para las continuas siempre será de 1. Esto lo convierte en un ejercicio de aplicación, en donde yo conozco un promedio determinado y una desviación estándar determinada. ¿Cómo lo volvemos distribución normal estándar? Con la propiedad de promedio 0 y desviación estándar de 1. Queremos encontrar la probabilidad del lado izquierdo para un valor de 0.98 gramos. Por lo tanto, la respuesta a la izquierda corresponde a 0.0668. La respuesta la hemos conseguido más fácilmente usando la calculadora. El 6.68% de los sobres producidos por la empresa tienen un peso inferior a 0.98 gramos. La siguiente pregunta es una pregunta en donde vamos a usar la función inversa. ¿Por qué la inversa? Porque no conozco el peso. El peso del T es el valor desconocido, pero nos indica que a la derecha debe estar el 1.25% de la producción. Vamos a la calculadora. Nuevamente tenemos una distribución normal con media de 1.01 gramos y desviación estándar de 0.02 gramos con acumulado verdadero. Pero ahora vamos a ocupar la inversa. Recordemos que el valor de probabilidad que tenemos que escribir en esta celda debe ser siempre un valor de una esquina, ya sea la izquierda o la derecha, pero que siempre ese valor no supere 0.5 de probabilidad. Si yo pongo 0.5 de probabilidad, nos tiene que devolver como valor de izquierda y derecha al promedio. Verifiquemos. ¿Listo? Nos da el promedio. ¿Por qué? Porque escribimos la mitad de la distribución normal, pero queremos encontrar que sea el 1.25%. Lo estoy escribiendo como porcentaje y lo tengo que dividir entre 100 para que nos devuelva el valor de probabilidad y nos va a devolver el lado tanto izquierdo como derecho. La calculadora nos da todas las direcciones, la izquierda, la derecha, entre, fuera y su inversa izquierda, su inversa derecha. En esta pregunta el valor que corresponde a la respuesta es el valor de la derecha, es decir, 1.05 gramos. Por lo tanto tenemos la respuesta, el valor desconocido del peso de los sobres, para el cual la derecha corresponde a 1.25%, equivale a 1.055 gramos. Hemos visto cómo resolver ejercicios de aplicación. Dejé solamente muy pocos ejercicios mostrados tanto con distribución normal estándar, las tablas, usando las funciones de Excel y usando la calculadora, con la intención de que practiquen para que puedan resolver. Espero que haya sido de utilidad este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte, darle like y compartir. También coméntanos y o sugiérenos temas para desarrollar.